Bueno, este máster nace de la necesidad que existe en la actualidad de formar profesionales que sean capaces de calcular, diseñar, fabricar y ensayar sistemas mecánicos que están presentes en prácticamente cualquier sector industrial, como puede ser la automoción, la aeronáutica, la máquina herramienta, la industria de componentes, sector médico, prácticamente en cualquier sector, incluso podríamos decir en sectores que sobre el papel podrían ser sectores inmateriales, como puede ser las comunicaciones, transporte de datos, etcétera, que bueno, pues al fin y al cabo necesitan cosas mecánicas sobre las que asentarse, ¿no? Este máster, nuestro máster de Ingeniería Mecánica, está dirigido sobre todo a graduados y graduadas en Ingeniería Mecánica. Yo estuve en la primera promoción del máster en Ingeniería Mecánica y lo escogí principalmente porque lo considero un máster exigente y además considero que está bien estructurado, ya que tiene un buen enfoque desde el punto de vista de un ingeniero mecánico. Luego, en mi caso particular, no quería especializarme en ninguna rama en concreto y considero que este máster es como la extensión natural del grado en Ingeniería Mecánica, por lo tanto para mí esta solución era la más apropiada. Este máster tiene un enfoque abierto a muchos sectores, como ya he comentado anteriormente, ¿no? Entonces esto hace que el alumno tenga mucha flexibilidad a la hora de plantear su formación, tanto dentro del máster como ya después su formación continua. Este máster incide en una formación generalista, pero también profunda en los aspectos mecánicos. Y es precisamente este carácter generalista el que hace que el alumno después tenga herramientas para poder abordar tecnologías avanzadas que son cada vez más complejas y más interdisciplinares. Hay dos puntos que creo que son importantes en nuestro máster de Ingeniería Mecánica. Uno es las prácticas en empresa. Los profesores del máster tienen relación con un montón de empresas del sector y esto hace que el alumno tenga la oportunidad de elegir entre 30 o 40 empresas para realizar sus prácticas y para sembrar el germen de lo que va a ser su trabajo fin de máster. Otro punto interesante que puede decantar al alumno a elegir esta titulación es la movilidad. En este máster, aparte de poder acceder a los programas de movilidad que regula la universidad, precisamente la Oficina de Relaciones Internacionales, programa Erasmus+, programa América Latina, programa Otros Destinos, aparte de todos esos, la Comisión Académica del Máster ha firmado acuerdos de formación con dos universidades extranjeras, la ENSAM de Burdeos, en Francia, y la Universidad de Tianjin, en China. Existe la posibilidad de intercambio de estudiantes entre estas universidades y todos los años vienen 2 o 3 estudiantes extranjeros a realizar básicamente el trabajo fin de máster, aunque también pueden realizar asignaturas de segundo año de máster, y también alumnos de nuestra universidad pueden ir a realizar dichos trabajos fin de máster a esas otras universidades. Aparte de realizar los trabajos fin de máster en las prácticas de empresa, también existe la posibilidad de realizarlos en proyectos de investigación de los diferentes grupos de investigación que forman los profesores del máster de Ingeniería Mecánica. Estoy muy contento con lo que he elegido. Todo esto me ha permitido estar colaborando en proyectos con el Departamento de Ingeniería Mecánica mientras realizaba el máster. Me abrió las puertas a la tesis doctoral, que era lo que yo quería hacer desde tercero o cuarto de grado, que ya era lo que había decidido. Y bueno, y finalmente estar trabajando aquí, en la Universidad del País Vasco, que yo también era lo que buscaba. Por lo tanto, yo estoy bastante contento. Y lo que sé de excompañeros también están contentos, porque, bueno, están en puestos de trabajo muchos de ellos relacionados con asignaturas que hemos cursado en el máster, y además considero que, incluso ellos consideran que muchos de ellos están en puestos de trabajo que o les hubiese costado más alcanzar o quizá no hubiesen alcanzado si no hubiesen cursado el máster con anterioridad.